Bienvenidos a esta edición de Global Voices, el podcast de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Espíritu Santo. Hoy con una invitada de lujo, Ivonne Baqui, diplomática de larga trayectoria en el Ecuador, quien entre algunos cargos representativos que ha tenido ha sido embajadora del Ecuador ante los Estados Unidos durante 5 gobiernos ecuatorianos y 4 administraciones estadounidenses, y por tanto probablemente sea una de las voces ecuatorianas más autorizadas para poder hablar del tema que vamos a tratar hoy: el efecto Trump en Latinoamérica y el mundo, y por supuesto también en Ecuador. Bienvenida, Ivonne, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, mi querido Héctor. Qué fantástico estar aquí con ustedes y que estés tú dirigiendo el programa con la universidad, que a mí quiero muchísimo, el UES. Así que gracias. A usted. Quisiera empezar con una pregunta un poquito personal. No es ningún secreto que usted es amiga del presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Eso salió un poco a la luz. En el Ecuador recuerdo por el año 2004, cuando fue la edición de Miss Universo aquí en el Ecuador. Y quería comenzar por ahí un poco, que nos cuente de dónde surge esta amistad, y con ese conocimiento personal que usted tiene del presidente, que es una figura muy potente a nivel mediático en el mundo. Lo que vemos de Donald Trump, el personaje de Trump, ¿es más o menos lo mismo que el Trump ser humano de carne y hueso? Él siempre es auténtico, es bastante el mismo. Claro que en la política siempre se le pone más sal y pimienta a todo, pero él es así, es muy auténtico. Bueno, yo lo conocí cuando estuve la primera vez embajadora del 98 al 2002. Y fue una historia que mucha gente ya creo que en el Ecuador la conoce también. Fue en el avión de él, que me invitó a ir a Mar-a-Lago al evento grande que hacían por el Red Cross, la Cruz Roja, la gran gala del Cruz Roja. Y yo no quería ir, y él llamaba por teléfono. Mi asistente Mónica, en ese momento Mónica Gross, que siguió por muchísimos años y estuvo conmigo también la última parte, la segunda vez. Y él llamaba y yo le decía a Mónica, vengo después de hacer la paz entre Ecuador y Perú con el presidente Mahuad, que me puso aquí, con Clinton, que estaba de presidente, el presidente Clinton. Entonces estábamos con muchísimos temas, y él llamaba y que no, que quería invitar, que él no invita a embajadores más que muy pocos, casi nadie. Yo estaba invitada, era embajadora invitada, y también había invitado al embajador en ese momento de Colombia, que era Luis Alberto Moreno. Entonces éramos los dos. Y bueno, al final, para hacer la historia corta, acepté, pero le dije yo, ¿cómo voy a ir? Entonces dijo, no, yo vengo con mi avión, el superavión, el Trump de él, y vino a llevarnos desde Washington. Y me acuerdo que cuando yo subí al avión, era un invierno aquí bastante nevado y todo en enero, y estaba Melania como su enamorada novia, todavía no estaba casada, su ex esposa Ivana con la mamá también en el avión, y estaban los 3 hijos que todavía no estaban casados, que eso fue en el 2000. Entonces yo entré, y cuando estaba dentro, él me quería mostrar el piloto, porque sabía que yo manejaba avionetas y avión, me encantan los aviones. Entonces me estaba mostrando, y suena mi teléfono celular, y era el presidente del Ecuador llamándome que hubo el spill of the oil, el derrame de petróleo del Jessica en Galápagos. Y claro, para mí, Galápagos, como ustedes saben todos, yo adoro Galápagos, y me dijo, estamos perdiendo las islas, hay que hacer lo que sea para conseguir que se limpie el petróleo, que si no las perdemos las islas. Y yo le digo a Trump, en ese momento no era presidente, le digo, Mr. Trump, please, tenemos que parar porque yo tengo que bajar. No estaba todavía marchando, estaba prendido el avión, pero no estábamos todavía, seguíamos todavía en el aeropuerto. Entonces era fácil de que se apague y yo pueda bajar y seguir las reuniones. Entonces él me dijo, Madam Ambassador, este avión es el mejor avión del mundo. Aquí todas las comunicaciones pueden llegar donde quiera que estemos en el aire,
y apenas lleguemos a Mar-a-Lago va a tener sus oficinas en el cuarto principal donde están todas las pantallas y yo me convierto en su mano derecha para recibir todas las llamadas que lleguen aquí al avión. Y entonces llama por teléfono a la embajada en Washington a decirles que todas las llamadas que lleguen se las pasen. Y él habló, entonces le cerraron el teléfono porque no creían que era Donald Trump. 2 veces, 3 veces. Y después, bueno, la verdad fue que no hay nadie que no llamó. Desde el príncipe Renier de Mónaco hasta el gran duque de Luxemburgo, hasta todos senadores de aquí, personas. Entonces, en el avión, él me dijo, yo no sabía que Galápagos pertenece al Ecuador. Entonces yo me puse brava, ¿cómo que no es Galápagos? Dijo que él pensaba que Galápagos pertenecía a Perú porque en Nueva York los paquetes turísticos los hacían Machu Picchu, Galápagos. Me dijo, ay, no, tenemos que hacer conocer que Galápagos es de Ecuador, tenemos que hacer Miss Universo en el Ecuador, para hacer conocer el Ecuador al mundo, que es un país maravilloso. Bueno, para hacer la historia corta, llegamos a Mar-a-Lago, me dio el lugar donde estaban todas las pantallas, me comuniqué con todo el mundo y creamos una fundación. Se creó el Galápagos Conservancy Foundation para proteger las islas y verdaderamente hicimos muchísimo para hacerlo. Así que ese fue mi primer encuentro y nos hicimos muy amigos después de eso. Bueno, hay un encuentro muy productivo, seguramente en lo personal y para el Ecuador. Además, y yendo un poco al tema de coyuntura del momento realmente con la administración Trump, que son los aranceles, que es de lo que realmente está hablando en todo el mundo. ¿Cómo ve usted este anuncio de Trump de aranceles recíprocos que, a ver, algunos casa adentro los cuestionan porque dicen que puede traer inflación, puede alienar de alguna manera a gobiernos aliados, y otros desde el punto de vista más técnico dicen que incluso el cálculo pues no es tan exacto, aunque sobre eso el gobierno de Trump y el presidente lo escuchaba hace pocas horas explicando que no solamente se refiere al arancel numérico, sino a las regulaciones que otros países ponen que podrían limitar la entrada de productos estadounidenses. Pero ¿cómo ve usted esto dentro de la política norteamericana, que usted conoce también, y el impacto que pueda tener esto hacia América Latina? Mira, Héctor, la verdad es que el presidente Trump, en la primera parte que estuvo de presidente en su primer término, él siempre lo que promete, lo que dice en la campaña, lo ejecuta. Esa experiencia de los 4 años primeros estuvo marcada por un tema de que él ni siquiera sabía que iba a ganar. Entonces no estaba preparado para tener una agenda antes de que esté gobernando. Y lo hizo muy bien, pero no fue reelecto para terminar lo que tenía que hacer. Y en esos 4 años que no estuvo, estaba verdaderamente trabajando, y siempre lo ha dicho él, desde hace más de 35 años, él decía que el tema de tarifas no es correcto porque están abusando de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene déficit con todo el mundo, no tiene ningún país donde tiene una balanza comercial positiva. Entonces siempre dijo que lo que está haciendo esto es causando problemas, de que esa fue la razón que Estados Unidos perdió muchísimo de su infraestructura industrial, las manufacturas, todo lo perdió a causa de esos acuerdos. No está en contra del acuerdo libre o el acuerdo justo, pero esta segunda vez que vino en la campaña de esta segunda vuelta, su campaña fue basada en 3 temas principales: el tema migratorio, el tema de aranceles y tarifas, y el tema de seguridad en el tema de la paz, que él está en contra de las guerras. Es el único presidente de Estados Unidos que no hizo guerras. Lo contrario, prevención y terminar guerras, no empezar guerras y tratar de cerrar y terminar como lo está haciendo ahora también, y yo creo muchísimo en eso. Yo soy contra las guerras, yo viví una guerra en Líbano, más de 20 años de guerra, y yo sé lo que quiere decir guerras dentro de las ciudades, lo que hacen las guerras, lo que causa, lo que está causando en todas partes del mundo ahora, otra vez en el siglo XXI, en Europa, toda la migración, todos los refugiados, es a causa de las guerras.
Vemos lo que está pasando en nuestra región, en Latinoamérica y aquí, los que están viniendo. ¿Por qué vienen? Por las situaciones económicas terribles, por las misiones, por todo lo que se está dando y que la democracia en verdad no está funcionando. Entonces tiene que haber un nuevo orden mundial. Y esta vez él vino preparado, ya sabiendo que la vez pasada no consiguió las personas porque no sabía que iba a ganar, no tenía su equipo de verdad de gente que podía implementar lo que él quería hacer. Esta vez se preparó durante 4 años y viene ya con las personas que creen en lo que él quiere implementar. Y es cambiar un poco ese orden mundial de lo que está pasando. Si hablamos de la migración, ¿cuál es la causa de la migración en nuestros países, en Latinoamérica? Es la falta de empleo de los jóvenes, la falta de oportunidades, y por eso vienen a Estados Unidos. No se van a Venezuela, no se van a otros lugares, se vienen a Estados Unidos. Entonces, eso es por la falta de generación de trabajo y al mismo tiempo por lo que está pasando en nuestra región con el terrorismo, con el narcotráfico, con la trata de personas, con todos estos problemas que yo nunca me acordaba de esto porque nunca los pasé cuando vivía en el Ecuador, que tenía hasta que tuve 13 años. Yo daba el ejemplo del Ecuador hasta una isla de paz, que nunca tuvieron problemas, rodeados de problemas, pero siempre fuimos un país pacífico. Entonces yo creo mucho en lo que él está pensando. Y no es que, como mucha gente dice, que él está haciendo las cosas en una forma improvisada, impulsiva. No, está muy bien estudiado, lo prometió en la segunda vuelta en su campaña y está haciendo exactamente lo que dijo. Ahora, que esto va a causar por un tiempo reacciones, dicen que desde el caos nace el orden. Hay que hacer algo. Como dijo él ayer, creo que estaba en una entrevista y dijo, we have to reset the table. Hay que cambiar ya y poner en la mesa cosas verdaderamente que hagan diferencia y que no sean solamente parches de a corto plazo, sino a largo y mediano plazo, que es lo que debemos hacer todos. Y te digo una cosa, Héctor, yo creo en el libre comercio, pero en el comercio justo, aperturas comerciales, pero justas. Y si pusiéramos una tarifa única o 0 tarifas a todos los países, se ajusta automáticamente todo. Entonces, esto que está pasando ahora no es correcto en el mundo. Y eso es creo que lo que va a resultar después de que se dio esta revuelta mundial y que el Wall Street Journal y que ¿cómo se llama? El World Trade Center, todo está cambiando de una forma drástica, pero ya se está viendo. Ahora el Nasdaq empezó a subir. Entonces, todas estas cosas toman un poco de tiempo y no va a ser mucho el tiempo. Yo estoy segura que muchos países llevan 70 países que han llamado, que quieren reunirse y negociar. Algunos quieren poner 0 arancel de los dos lados. Ya empezó hasta la Unión Europea, que empezó diciendo que no, ahora dice que sí. Japón, China, bueno, China fue el único país que dijo que quiere poner tarifas, le pusieron más, pero seguramente va a sentarse en la mesa a negociar. Entonces, él es un deal maker, es una persona del sector privado que entiende muy bien la diferencia entre un político que a veces la política te hace decir cosas que son imposibles, mientras que cuando estamos en el sector privado sabemos muy bien que si pierde la empresa, pierden todos los empleados. Quiere decir que el que genera trabajo es el sector privado, no es el sector público. El sector público imprime monedas que las reparte y pierde, mientras que el sector privado hace dinero. Si hablamos del dólar, el sector privado es el que genera dólares. Si tuviéramos moneda ecuatoriana, es el sector del Banco Central que imprime la moneda y se devalúa. Ahora no hay devaluación. Está bajando la devaluación. La inflación no está bajando la inflación. Está todo mejorando. Mira, lo que está haciendo es verdaderamente algo que la gente quiere. El pueblo ecuatoriano, por eso se unieron con él y ganó en todos los swing states y ganó el voto popular por primera vez, un republicano que gana el voto popular. Entonces está en el mejor momento para implementar en estos 4 años que él no puede regresar otra vez, quiere hacer todo lo que no se pudo hacer la primera vez. Ivonne, usted decía que él lo que está buscando es impulsar un nuevo orden mundial, cambiar las reglas de la globalización. Realmente creo que hacia allá va, y es verdad que, como dice el viejo dicho, no se puede hacer una tortilla sin romper un par de huevos, ¿no? Y por supuesto,
el conflicto es parte de todo cambio. Ahora, parte de esta reconfiguración pasa por nuevas reglas para el comercio internacional, al parecer. Pero otro tema central también en su discurso, y como usted decía, fue un eje clarísimo de su campaña y la gente votó por eso en Estados Unidos, es la migración. Y un tema que toca mucho, no solo el sentido de justicia, sino hasta las fibras sentimentales de los latinoamericanos. Es un tema muy sensible para nosotros. Cuéntenos un poquito más cómo ve la política de migración de Trump y el impacto que particularmente puede tener para Latinoamérica. A ver, Héctor, verdaderamente yo creo que el Trump y el grupo que está trabajando con el presidente Trump no es que están en contra de la migración legal. Los migrantes que están aquí votaron por él. Todos los migrantes de Latinoamérica, él consiguió el voto latino más alto, el voto de los negros más alto, el voto de las minorías. Entonces, eso quiere decir que cuando entraron indiscriminadamente todos esos millones que entraron, no fue una forma correcta de traer a Estados Unidos porque mucha gente perdió sus empleos. Entonces, los legales, los latinos que están legalmente aquí, no estaban contentos con lo que estaba pasando. La forma de hacerlo también tiene que ser drástica, si no, no se consigue. Entonces hay que entrar legalmente y los que entran legalmente van a tener las puertas abiertas con el pasado, que no tengan problemas en el pasado judicial, como debería ser, y es lo correcto de hacerlo. Yo creo que va a ser positivo para nuestros países, porque yo siempre digo, ¿por qué la gente sale de un país? Porque no tiene democracia, porque no tiene oportunidades, porque lo que le prometieron nunca lo cumplieron, porque no están consiguiendo lo que quieren. Entonces se vienen a Estados Unidos porque es el único país donde piensan pueden vivir el sueño americano. Pero estamos en toda América y el sueño americano de cada uno de nuestros países debe ser hecho por cada país. Por eso siempre en mi campaña, cuando yo fui candidata a la presidencia, mi campaña era eso, combatir la corrupción y generar trabajo a la gente para que se quede en su país y mejore su calidad de vida y pueda soñar con el sueño americano. Yo tuve que entregar mi ciudadanía americana cuando me convertí en embajadora en el 98. A mí me la dieron en Harvard honoraria. Yo era honorary citizenship, pues la dieron por una cosa específica, pero tuve que entregarla y porque no podía ser. Pero siempre yo decía, este es el país que ninguna persona me preguntó. Yo vine como en ese momento como libanesa, ecuatoriana, pero de origen libanés porque venía a trabajar para hacer la paz en el Medio Oriente. Ese era mi sueño y sigue siendo mi sueño todavía. Pero salió que hubo la guerra entre Ecuador y Perú y cuando me llamó el presidente Sixto Durán Ballén, yo estaba con el grupo de Roger Fisher, del profesor Fisher y Herbert Kellman, que estaban negociando el Medio Oriente y yo era parte del equipo de negociaciones del Conflict Management Group para el Medio Oriente. Pero cuando me llama el presidente Sixto Durán, estaban cenando en mi casa todo el Conflict Management Group y pidió que vayamos al Ecuador porque en el Ecuador empezó la guerra en el 95 y teníamos que hacer algo para combatir esa guerra. ¿Por qué cuento esta historia? Para llegar a algo específico. Tomó 3 años, fuimos, a los 3 días estábamos en el Ecuador y ahí se empezó las negociaciones. Trajimos 2 grupos, 5 ecuatorianos y 5 peruanos a hacer un retreat, un retiro para hablar, encontrar una solución en Harvard. Nos quedamos 10 días, yo era la única mujer entre el grupo, éramos 5 y 5, y las negociaciones tomaron 3 años. Gracias a Dios se eligió a Yamil Maguad de presidente, pero la primera condición, yo le dije a Yamil, yo ayudo en tu campaña, pero tienen que hacer la paz, el primer tema sería la paz. Y verdaderamente, esa fue el primer tema que lo hizo siendo presidente electo. Fue el único presidente electo que el presidente Clinton lo recibió en la Casa Blanca, al presidente Maguad, porque estaba haciendo la paz del último de disputa hemisférica en la región. Y Estados Unidos era uno de los países garantes junto con Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Entonces, eso me cambió la vida porque ya yo no estaba ayudando a Líbano, mi otro país, sino a Ecuador. Entonces, en el 98 yo vengo como embajadora a Estados Unidos y ahí fue que entregué mi residencia y el presidente Clinton
quiso que se haga lo que hicimos entre Ecuador y Perú, porque es un ejemplo al mundo lo que se hizo para que se haga entre Israel y Palestina. Entonces, ¿por qué te llevo a esto? En ese momento, el Ecuador es una isla de paz. Cuando yo llego de embajador aquí, ¿qué pasa? Lo primero que se estaba dando en el 98 y el 99 era el Plan Colombia. Estaba Luis Alberto Moreno como embajador de Colombia aquí, y como el Ecuador es la frontera con Colombia, donde iban a hacer el Plan Colombia, y donde el expresidente Pastrana había dado a las FARC todo el terreno de los 600 kilómetros de la frontera, se les había entregado a las FARC. Entonces el balloon effect iba a llegar al Ecuador si no hacíamos algo. Entonces me invita a mí a estar en el Congreso, en el Senado, para hablar sobre el tema. Y cuando yo escucho lo que estaban diciendo, que le iban a hacer el Plan Colombia, que iban a ayudar a Colombia, y yo miro, estaba el senador Christopher Dodd, que era el Foreign Relations Committee, y el expresidente Joe Biden estaba también, porque era Clinton presidente, estaba también Joe Biden como principal en el Foreign Relations, las relaciones internacionales, y yo los miro y les digo, a ver, ustedes están dando, no tenía esa experiencia, pero la lógica, el common sense, como dicen, el sentido común. Si ustedes dan eso a Colombia y le están dando miles de millones y protección y no sé cuánto para el Plan Colombia. ¿Y qué pasa con Ecuador? El balón effect, el efecto balón, cierran un lado, viene al Ecuador. Entonces nos sentamos y dijeron, ok, tenemos que negociar algo para Ecuador. Nos sentamos a ver qué era el proyecto, y claro, con el presidente Magua, todos, con el momento estaba el canciller Jorge Pepe Ayala Lazo. Nos sentamos a encontrar una fórmula, y ahí fue que se decidió por la base de Manta, que era una forma de proteger, y no es una base americana, era una base donde podían venir los americanos conjuntamente con los ecuatorianos a vigilar que la droga no salga, que se proteja. Y después de eso, al año, dolarizamos la economía. Se dolarizó la economía gracias a Yamil Maguad también, y el equipo que trabajamos conjuntamente en la residencia del Ecuador se anunció conjuntamente con el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, con todos con el Departamento de Estado, con todo, se anunció la dolarización. Y con más razón Estados Unidos nos estaba apoyando, porque ya éramos un país dolarizado donde podía haber lavado de activos por ser dolarizados. Entonces trabajó muchísimo en apoyar al Ecuador para que no se convierta. Pero ¿qué pasó? Cae el gobierno de Yamil Maguad. Llega Gustavo Noboa y seguimos con el tema. Pero ahí viene el tema. El Ecuador puede hacer muchísimo, pero nunca lo ha hecho. Nunca pusimos fuerza en nuestras instituciones. Nunca generamos trabajo para la gente suficiente para que se sientan bien en sus países. Lo contrario, empezaron a viajar porque pensaban que iba a haber un problema. Nadie supo comunicar, y el problema que tenemos en Ecuador, número uno, inclusive ahora en este gobierno del presidente Noboa, es la comunicación. No se comunica lo positivo que se hace. Entonces, los presidentes llegan al poder y se olvidan por qué llegaron, se les sube a la cabeza el poder, no se dejan ayudar, se rodean de la gente que les diga yes man, todos los que dicen sí, está perfecto, los que dicen que no están de acuerdo, que quieren, no aceptan. Entonces, ese es el error nuestro en el Ecuador. Mira, Donald Trump se reúne con las mentes más inteligentes que él, siendo él brillante, se reúne, trajo a Elon Musk, trajo a toda la gente que puede decirle y hacer las cosas, y no tiene inseguridad de que digan, es que Elon Musk está siendo el presidente de Estados Unidos, porque sabe que no es así. Entonces, esas son las falencias que tenemos en el Ecuador. La gente en el Ecuador, los políticos que llegan, se olvidan porque llegaron para servir, no para servirse. Y ese es el problema que tenemos en el Ecuador. Por eso es que la gente no tiene confianza en los políticos ya en el Ecuador, y por eso es que vienen y salen de nuestro país. Así es, y ese es un problema que tenemos que resolver los ecuatorianos, no que nos lo resuelvan en Estados Unidos. Así es. Cada país tiene que arreglar sus cuentas, no traer a extranjeros que vengan a ayudarlo. Tiene que hacerlos en el Ecuador con los ecuatorianos. Tenemos las mejores Fuerzas Armadas, la mejor policía, gente honesta, gente maravillosa, todo lo mejor, pero siempre pensamos que somos menos. Hasta en el fútbol tuvo que venir un colombiano a decirnos que sí podemos ganar. Que sí se puede. Entrar al mundial. Así es. Yendo a América Latina, que ya usted está contando algunas experiencias importantes, no solo para el Ecuador, sino para Sudamérica, en particular en la relación con Estados Unidos. ¿Cómo ve
ahora la administración Trump frente a Latinoamérica? Estoy pensando en algunos temas, ya hemos tocado la migración, pero ¿qué postura tendría frente al crimen organizado y el narcotráfico? Y frente al tema de Venezuela, que recordemos en el gobierno anterior en Estados Unidos, pues hubo, yo diría, una actitud un poco ambivalente. Por un lado, un discurso fuerte, pero por otro lado se retomó la compra de petróleo a Venezuela a raíz del conflicto con Ucrania. ¿Cree que va a ser prioridad para la administración Trump América Latina? ¿Qué rol tendrá tener, si no me falla el dato, el primer latino sentado en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos en toda la historia? ¿Eso se traducirá en la práctica en qué? Exactamente, Héctor, lo que acabas de decir. Si no pusiera a el secretario Rubio, que es un defensor completamente de nuestros países, de la democracia en Latinoamérica, siendo de origen cubano, y que esté trabajando muchísimo para conseguir la estabilidad en el hemisferio. El presidente Trump dice America First, porque tiene que empezar por Norteamérica, pero él quiere que toda América sea. Mira, los primeros viajes que hizo el secretario Rubio, ¿dónde fueron? A Centroamérica. El segundo viaje, al Caribe, nuestra región. Entonces, está priorizando la región antes que todo. Y por eso es que los puso a Mauricio Claver Caroni como el enviado especial, la persona que tiene muchísima confianza, que estuvo con él en la Casa Blanca cuando estuvo en su primer periodo. Entonces, todo esto te da una forma de que tenemos que aprovechar que estamos en el mejor momento para toda Latinoamérica y hay que hablar con todos. Eso no quiere decir que el presidente Trump no hable con Venezuela. No hable. Eso fue lo que hizo, lo mandó a Grenell, que traiga las personas que estaban allá como hostages, como se dice, secuestradas. Todo esto de aquí te dice automáticamente, pero él llega a la presidencia, el presidente Trump, y tiene 5,000 temas, aparte de la migración con la frontera desde México y de Canadá, también los problemas que tiene de migración, pero al mismo tiempo tiene las guerras, 2 guerras inmensas, donde hay tantos muertos que son los que pagan el precio, las mujeres, los niños y los mayores, y están quedándose sin hombres. Ya no hay hombres ni en Ucrania ni en Rusia, jóvenes ya no hay, están sacando ahora a los que son mayores también para pelear. Tampoco en el Medio Oriente, mira lo que está pasando entre Gaza e Israel. Entonces, no puede seguir así. Líbano también, mi otro país también está en problemas. Siria, mira lo que pasó, Yemen. Entonces, estamos en un momento tan difícil que tiene que trabajar en todo al mismo tiempo. Entonces, pero ¿quién pone de secretario de Estado? Como decías, la prioridad es Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esto hay que aprovecharlo. Una de las razones que a mí me molestó, y tengo que decirlo porque nunca lo he dicho, me pidieron que yo sea secretaria general de la OEA, porque yo puedo hablar con todo el mundo y porque conozco la región y porque he trabajado tanto tiempo y porque los demócratas y los republicanos no tienen, soy sigo siendo amiga de los dos, sigo hablando con Clinton, sigo hablando con Obama, sigo hablando con Biden, sigo hablando y también con el presidente Trump, con la familia Bush, que era una familia familia para mí también. Entonces yo puedo hablar igual con los países. Uno tiene que hablar con el enemigo. El amigo lo tenemos, es el enemigo que hay que traerlo. Entonces querían que sea, pero el presidente Noboa no quiso nombrarme. Y por eso dije yo, ok, entonces yo ya no voy a seguir porque en París, ya en Francia hice lo que tengo que hacer. Bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga. Estoy agradecida del presidente Noboa porque estoy mucho mejor ahora que lo que hubiera estado en la OEA con tantos problemas y tantos países en tantas posiciones difíciles y negativas. Y bueno, yo sé que hubiera hecho un rol, pero para ayudar al Ecuador y ayudar a toda la región, pero bueno, no se dio. Igual agradezco muchísimo al presidente Noboa, que yo seguí en Washington por unos meses, después me fui también a Francia, que fue fantástico. Hicimos muchísimas cosas en Francia, se consiguió bastante. Entonces, ahora estoy en otro momento, ya viré la página del sector público, que ya he dado más de 40 años al Ecuador. Entonces, estoy trabajando por la paz en el Medio Oriente y estando aquí también ayudando a conseguir recursos para la región latinoamericana desde el Medio Oriente. Qué bueno. Y termino con esta pregunta, Ivonne. ¿Qué hacer desde Ecuador? Yo creo que el presidente Trump
tiene una ventaja para el que le cae bien o le cae mal, que él es muy frontal, ¿no? Él dice lo que piensa y hace lo que dice, entonces uno sabe por dónde van los tiros. Siendo eso así, ¿qué cree, más allá del gobierno de turno, porque estos son temas de interés nacional, qué cree que debería hacer el Ecuador para aprovechar las oportunidades y no caer en cambio en las amenazas que podría representar para el país la política exterior del presidente Trump? Lo que tiene que hacer Ecuador es dejar de insultarse entre grupos, entre ellos mismos, empezando por casa. Lo que mostramos nosotros al mundo es un país maravilloso, de gente maravillosa, pero de políticos que están verdaderamente obsoletos. Todos, los nuevos y los antiguos. Perdón que diga eso, ¿eh? Pero debería cambiar la mentalidad de los políticos, deberían pensar en el Ecuador antes de sus partidos, cada uno antes de sus intereses personales, en el Ecuador. El Ecuador es un país único. Yo adoro al Ecuador y mi papá adoraba al Ecuador y mi familia adora al Ecuador y sabemos que es una tierra, la tierra más fértil del mundo, con el clima mejor del mundo, con los productos mejores del mundo, pero esas políticas de confrontación, yo ataco, el otro ataca más, yo insulto, el otro insulta más. Por favor, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde? Eso no importa quién llegue, el que sabe unir al país se consigue todo. No importa de izquierda o de centro, no importa. Yo no tengo ideología, yo no soy de derecha, de centro ni de izquierda. Yo creo en el ser humano. Yo creo que el ser humano lo que quiere es que le den dignidad, que le den un trabajo digno, que pueda ser aceptado en la sociedad como un ser humano, que tenga un trabajo que pueda soñar a mejorar y ser mejor. Eso es lo que quieren. ¿Qué les importa que se peleen o que sean de derecha o de izquierda o de centro? ¿Qué les importa? Y así hay que ser. Ya cambiamos. El nuevo orden mundial no es derecha-izquierda, es el ser humano. ¿Y qué es Trump? Trump era demócrata. No es que cambió. Él pensaba que los demócratas iban a hacer. Como no vio que hizo nadie nada, dijo, yo voy a entrar. Yo hice lo mismo. Yo en el 2002 decidí porque veía que no estaba pasando nada. Pero claro, nadie me conocía en el Ecuador. En el 2002, cuando entré de candidata, era ese mi tema, ¿no? La revolución contra la corrupción, porque es una corrupción total y sigue siendo la corrupción. Entonces, entré con ese tema. Yo sabía que no iba a ganar porque nadie me conocía en el Ecuador. Recién venía, yo salí a los 13 años, Héctor, y regresé solamente para ser candidata a la presidencia, después de ser embajador aquí, pero no me conocían. Entonces, 5% del pueblo ecuatoriano. Entonces, yo sabía, pero abrí las puertas para que las mujeres entren. Es que la mujer tiene que entrar. Las mujeres tienen que entrar porque las mujeres pensamos diferente. Vemos el problema de todos, no solamente mi problema y yo quiero arreglar mi problema, no, es el problema de todos los ecuatorianos, no importa de dónde. Tenemos otro problema en el Ecuador, regional, ya dejémonos de regionalismo, hablemos Ecuador, Sierra, Costa, Oriente, Galápagos, son regiones increíbles, es una riqueza que tenemos que aprovechar, esa riqueza no la tienen muchos países, entonces eso debe unirnos, no dividirnos. Muchas gracias, Ivonne. Me quedo con esa frase final, unirnos y no dividirnos es lo que necesita nuestro país para salir adelante. Y muchas gracias. Olvidé resaltar que además usted fue la primera mujer embajadora en los Estados Unidos del Ecuador, así que sin duda ha sido pionera en una materia que aún tenemos pendiente, que es tener aún más participación política de las mujeres, y no solo en la política, en distintos espacios de liderazgo. Mucho ha cambiado, por supuesto, es mucho mejor que antes la situación, pero todavía nos falta. Así que muchísimas gracias, Ivonne, y le deseo el mejor de los éxitos en el Medio Oriente, pero yo creo que no se va a salvar de pronto estar también trabajando nuevamente de manera oficial para el Ecuador. Gracias, mi querido Héctor. Saludos a todos, los quiero muchísimo. Muchas gracias. Un abrazo.